De la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en esta semana que será de racionamiento en Bogotá. Dentro de pocos minutos, el alcalde Carlos Fernando Galán, a las 6:30, hace el anuncio aquí en Blue Radio de cuántas horas de racionamiento diariamente. Un racionamiento que seguramente comienza mañana martes de inmediato porque los embalses se están secando, están en 16% esta mañana. El alcalde va a presentar las 10 zonas en las que dividieron a la capital del país, horarios de corte, va a ser una zona, un día, es decir, cada 10 días tendremos racionamiento y la gran incertidumbre es qué va a pasar con los colegios los días en los que no haya agua, que todo es producto del fenómeno del Niño. Bienvenidos, ya les vamos a contar un sistema de embalses, el de Chincasa, que es el particularmente crítico, que está en el nivel más bajo de historia, con la amenaza, racionamiento que comienza desde ya, porque la amenaza que nos queda muy poquita agua para menos de 50 días. El alcalde Galán ya se reunió con el gobernador de Cundinamarca ayer en la tarde, con los alcaldes de los 12 municipios a los que Bogotá le vende agua, en total 11 millones de habitantes. En La Calera, que queda aquí cerquita, está frente al embalse de San Rafael, ya hay racionamiento cada 8 horas. Pero también hay problema de agua en Soacha, que tiene 1 millón de habitantes, en Chía, La Calera, Fusa, Mosquera, Tocancipá, Chancipá, Cajicá y Madrid serán los municipios tocados por el racionamiento que va a comenzar casi de inmediato. A pesar de la alerta, los ministerios de Minas y de Ambiente del Gobierno Nacional dicen que por ahora no hay riesgo de desabastecimiento ni de agua ni de energía en otras zonas de Colombia. La Unidad de Gestión de Riesgo ha dicho que en los 4 meses de este año, 27 de 32 departamentos están reportando ya problema de escasez de agua. Bienvenidos, desafortunadamente será una semana así, en este tono de escasez de agua, de campañas para ahorrar agua que la verdad no han funcionado de momento. La otra amenaza en Colombia es por cuenta de las disidencias de las FARC que emiten un comunicado lleno de cinismo, amenazando con actos terroristas, diciendo que planean atacar bases militares, estaciones de policía, que por favor la gente tenga la cortesía de no pasar por allí o los que viven cerca de abandonar sus viviendas. Un comunicado muy al estilo de lo que ha sido el comportamiento histórico de las FARC y piden en el mismo comunicado que el gobierno le restablezca el cese al fuego que se rompió por su terrorismo hace un par de semanas. Esa guerrilla pidiendo restablecer esa tregua en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en donde está dedicada a poner cilindros bomba y a disparar ya contra militares y policías. Por eso estuvo el general Giraldo, que es el comandante de las fuerzas militares, siguiéndole el rastro al terrorismo de estos disidentes, que utilizan, por otro lado, según lo admite el propio gobierno, utiliza la figura del cese al fuego para fortalecerse militarmente. A pesar de las amenazas y de los ataques, este fin de semana fue la cumbre extraordinaria en San José del Guaviare entre el equipo negociador del gobierno y el de los disidentes, y decidieron mantener la negociación. Esas disidencias del viernes a hoy han cometido 7 hechos terroristas, los más recientes en combates en Toribío, 2 soldados asesinados en el Huila, un policía asesinado y 5 más heridos en una emboscada en una patrulla en Piendamó, en el occidente, en el departamento del Cauca. Como si fuera poco, amanecemos también cerquita con otra masacre. Mataron a 5 personas anoche en Toro, en el Valle del Cauca. Llegaron hombres armados a una discoteca disparando en un hecho en principio atribuido a una vendetta, una venganza entre bandas de narcotraficantes. Aunque la amenaza de los disidentes está concentrada en el suroccidente de Colombia, desde Medellín el alcalde Fico Gutiérrez ordenó el refuerzo de medidas de seguridad, porque también allí sienten que están en peligro. Estaciones, comandos de policía le piden a la inteligencia aclarar si existe algún riesgo para zonas urbanas. Ya les voy a contar también, a propósito de grupos de delincuentes, la historia de las propiedades y bienes incautados al Clan del Golfo. Cayó allí Carro Loco, su verdadero nombre es Juan Guillermo Noreña, un humorista al que le embargaron bienes y propiedades, acusado de ser testaferro de Rodrigo, un gran delincuente de ese Clan del Golfo. Una investigación de la Fiscalía y de la Dijín contra ese grupo terminó embargando
39 bienes que valen más de 28.000 millones de pesos. Entre ellos están las propiedades de Carro Loco, avaluadas en 12.000 millones de pesos. Investigan las autoridades si es producto de sus presentaciones, de su humorismo, o si también hay allí plata de la mafia. Se mete en el tema el presidente Petro, ideologizando un poquito, diciendo que el humor se lo tomaron las mafias y el narcotráfico. Un poquito exagerado el señor presidente. Hay humoristas seguramente decentes y hay humoristas que no están manchados con las platas de los delincuentes. El Hotel Gotham de Medellín cerró definitivamente sus puertas después del caso del norteamericano Timothy Livingston, que fue encontrado dentro de ese hotel con 2 menores de edad. Este fin de semana un juez de Medellín ordenó su captura. Hoy se pedirá circular azul de la Interpol a ver si es posible regresarlo. Ya les voy a contar también del mensaje del presidente de Keralty, que es la multinacional que operaba Sanitas en Colombia. Él se llama José Grajales. A los empleados de la recién intervenida les dice que la decisión es injusta, que ya ordenó la revisión jurídica para revertir la intervención. Traducción de lo que dice el presidente de Keralty, el dueño de Sanitas, es que vendrán demandas por cuenta de esa intervención. El presidente Petro sigue negando algunas realidades. Escribe desde su cuenta en Twitter que la reforma a la salud que se hundió en el Congreso se puede salvar con la esperanza de que reviva con la apelación de los congresistas del pacto histórico. La verdad, parece muy improbable, casi imposible, que por cuenta de una jugadita de esas vaya a revivir la reforma a la salud. Y en segundos, la historia de la crisis diplomática entre México y Ecuador. En Quito se metieron las autoridades de Ecuador a sacar a Jorge Glass, que había sido vicepresidente de Ecuador, acusado de corrupción. Se metieron en territorio mexicano, que lo es la embajada mexicana, lo detuvieron y lo mandaron a una cárcel. La crisis, por supuesto, deriva no solo en la protesta de México, sino en el retiro, rompimiento de relaciones diplomáticas. Anoche tarde ya salieron los 18 diplomáticos mexicanos desde Quito. Esta madrugada la abogada de Glass dice que él no está capturado, sino secuestrado. Se defiende el gobierno ecuatoriano. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es lunes 8 de abril, va a ser una semana de tiempo seco, de racionamiento y ojalá de ahorro de agua y energía. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. A pesar de los esfuerzos para promover el ahorro de agua, los resultados no han sido suficientes. Es decir, tenemos que lograr ahorrar 2 metros cúbicos por segundo adicionales. Y por eso hoy no tenemos otra alternativa que tomar medidas restrictivas para garantizar que el agua de Bogotá no se agote y sea suficiente para todos. A las 6:30 de la mañana, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunciará las medidas frente al racionamiento de agua que se realizará por localidades y afectará a varios municipios de Cundinamarca como consecuencia del bajo nivel de los embalses. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad. El alcalde Galán ha generado una alerta de precaución en la ciudad de Bogotá. Nosotros apoyamos esa medida en términos de prevención, pero no implica que la ciudad de Bogotá y su área metropolitana estén en un riesgo de desabastecimiento de agua en los siguientes meses. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que no hay riesgo de desabastecimiento de energía en el país, ya que hasta el momento contamos con 4.7 puntos por encima de los índices críticos. Entonces lo que hemos hecho es limitar para que esa capacidad de exportación no llegue a un 5% o un 6%, sino que lo limitemos. Al momento hemos entregado los últimos días, después de las medidas que hemos adoptado, un 1% de esa capacidad. La situación de los embalses se vuelve preocupante en el país, sobre todo el sistema de Chingaza que abastece a Bogotá. El 70% del agua que se utiliza en Bogotá proviene de 2 de los embalses de este sistema, Chuza y San Rafael, que en total tienen un 16,66% de su capacidad total. Los habitantes en Chingaza reaccionaron. Si llegara a acabarse o a secarse el embalse, pues sería para nosotros terrible, porque nos tocaría devolvernos como 30, 40 años atrás a buscar otra vez dónde lavar, dónde coger el agua, porque antiguamente se lavaba en las quebradas. Las disidencias al mando de alias Iván Mordisco emitieron un comunicado en el cual advierten a la población civil no estar cerca de instalaciones militares o de policía, lo que abre la puerta a nuevos ataques, y todo mientras también le hacen un llamado al presidente Gustavo Petro a retomar el cese al fuego. El senador por el Partido Verde, Ariel Ávila. ¿Qué es lo que va a llevar esto? A que los jefes de las disidencias en el norte del Cauca Valle se estén pasando a Tolima y Huila, donde habrá un deterioro de la seguridad las próximas semanas.
Durante el fin de semana se registraron varias alteraciones al orden público en el suroccidente del país, siendo el último caso la masacre ocurrida en el norte del Valle del Cauca, que dejó 5 personas muertas y 4 heridas. Los hechos se registraron en un establecimiento comercial del corregimiento de San Francisco del municipio de Toro, cuando hombres armados atacaron a disparos a las personas que departían en un establecimiento nocturno. Daniela Vázquez es la secretaria de gobierno del municipio de Toro. Las autoridades nos pudieron confirmar que en el sitio de los hechos fallecieron 3 personas y en el hospital del municipio de Toro fallecieron otras 2. En las últimas horas, tropas del ejército sostuvieron fuertes enfrentamientos con miembros de la estructura de Dagoberto Ramos, general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. Pues ponen en peligro la vida de todos los conciudadanos que se encuentran allá refugiados en el centro de atención del Damián, Junta de Acción Comunal. Nos envían a cuidados intensivos a un paciente que se encuentra en grave estado de salud. El acuerdo para el fin del conflicto del 2016 sigue bajo la evaluación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El próximo martes se presentará un nuevo informe y la ONU insiste en que se debe aclarar los problemas entre los excombatientes y la JEP y concretar beneficios para habitantes de los territorios. Carlos Ruiz, jefe de misión de verificación de la ONU. Este llamado a las partes, a la JEP misma y a los diferentes firmantes del acuerdo es precisamente fincado en esa posibilidad de que se resuelvan los problemas que tiene. Luego de su captura el pasado viernes en Valencia, España, y considerado zar del contrabando, alias Pitufo quedó en libertad provisional con medidas cautelares. Aunque el presidente Gustavo Petro el día de su captura agradeció al presidente Pedro Sánchez por la colaboración en esta operación, al enterarse de su libertad, calificó la situación como lamentable. Autoridades embargaron bienes del reconocido humorista Juan Guillermo Noreña, conocido como Carro Loco, señalado de ser testaferro del Clan del Golfo. Las autoridades investigan si el comediante sería el testaferro de Rosenberg Sánchez, alias Rodrigo. Están evaluados en 12.000 millones de pesos. El director de la DIJÍN, el coronel Edwin Urrego. Estos bienes, la mayoría se encontraban a nombre de alias Rodrigo, quien había sido capturado en el año 2019 por el delito de lavado de activos y actualmente se encuentra en libertad. Joseba Grajales, presidente de Keralty, empresa dueña de Sanitas, calificó como injusta esta intervención a la EPS y lo dice porque lanzó la siguiente advertencia: usarán todos los mecanismos legales para revertir la decisión y que la EPS sea devuelta a la compañía Keralty. En estos momentos de incertidumbre quiero recordarles que ustedes son parte inseparable de nuestra familia. Es por eso que la situación actual nos duele profundamente, ya que sabemos que nunca debían haber sido sacados de nuestro hogar, o sea, de nuestra familia Keralty. En medio de la situación por las intervenciones a las EPS y el archivo del proyecto a la reforma a la salud, desde la Academia Nacional de Medicina publicaron una carta en la que afirman que en el sector salud es necesario que todos los actores implicados actúen con transparencia y claridad. La carta habla sobre un riesgo de colapso del sistema, ya que con la intervención de la EPS aumenta la demanda en el servicio, pero así se teme también de atrasos en la atención. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo denunció presuntas irregularidades en la compra de tanques para almacenar agua en La Guajira. Además de estar prácticamente abandonados, no cumplirían con las condiciones técnicas. El funcionario inspeccionó el lugar donde están los carrotanques. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia. Tras el regreso de sus diplomáticos desde Quito, México anunció que acudirá ante la Corte Internacional de Justicia para presentar su caso contra Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa se enfrenta a una tormenta diplomática con el rechazo internacional a su incursión en la embajada mexicana en Quito. La canciller de México, Alicia Bárcena. Estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, a donde estamos presentando este triste caso. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sonmefer. El gobierno nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Al cumplirse 6 meses de la guerra de Gaza y para dar una señal a favor de la nueva ronda de negociaciones para un alto al fuego en el Cairo, Israel ordena el retiro de sus tropas desde Gaza del Sur. Los gazatíes están trasladándose masivamente a Can Yunis para ver qué quedó en pie de sus casas, mientras la ocupación militar continúa en el norte de la franja. El primer ministro Benjamín Netanyahu reconoce que en 6 meses no han logrado destruir todos los batallones de Hamás.
Díaz abrindo o placar para o time do Liverpool. Luis Díaz marcó para el Liverpool en el clásico inglés ante el Manchester United. El guajiro se reportó con el primer gol del juego, que finalizó con empate de 2-2. Mientras que en el tenis, María Camila Osorio se impuso a Buskova y se quedó con la Copa Colsanitas disputada en Bogotá. Esta es la semana más especial que he tenido en mi vida, así que muchas gracias por hacer parte de esto, gracias por el apoyo, por la confianza. Estás escuchando Blue Radio.